Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Psicoanálisis y Criminología. Espero que les esté gustando. Estamos en la segunda parte que se llama Psicopatías, Caracteropatías y Perversiones, en el capítulo número 5 que se llama Caracteropatías, del cual vamos a leer el último tema que es el carácter neurótico. Espero que les guste. El carácter neurótico. En un notable artículo, Edward Glover plantea correlaciones y distinciones con respecto a las estructuras neurosis, psicosis y perversión, concluyendo que se hace muy difícil una definición proporcionada de los tipos de carácter agrupados por Reich bajo la designación de triehafte Charakter, noción que fue muy utilizada para ubicar a delincuentes y criminales. No obstante, retomamos textos de Freud, Abraham, Alexander, Sachs y otros. Glover puede ubicar cierta fenomenología común basada generalmente en crisis repetidas de forma estereotipada, cambios en el entorno libidinal debido a separaciones y pérdidas, series, corrientes de choques contra la autoridad, etc., que sin corresponderse con el síntoma ni con reacciones ordinarias del carácter ha sido especialmente designada en los debates de la época con la expresión carácter neurótico. En 1930 Alexander publica The Neurotic Characters, un artículo en el que plantea inicialmente que la tendencia del psicoanálisis es poner énfasis en la personalidad del paciente en su totalidad. Se trata de una orientación que presenta como condición fundamental lograr ubicar un patrón típico de comportamiento en oposición al síntoma, para captar la desviación de lo normal neurótico, inspirado en el texto de Freud, algunos tipos de carácter dilucidados por la teoría analítica. Alexander propone la categoría carácter neurótico, ya que precisamente la noción de carácter le permitía subsumir el síntoma en la personalidad total. Ahora bien, lejos de representar una pequeña porción, la mayoría de los pacientes que observa Alexander, según indica, se corresponden mejor con los desarrollos respectivos de Eichhorn, jóvenes a la deriva, Abraham, impostores, y Reich, caracteres impulsivos, los cuales son incluidos en su propia categoría de caracteres neuróticos. Los caracteres neuróticos manifiestan sus impulsos y tendencias ajenos al yo, hacia afuera, pero no son criminales verdaderos, siendo el rasgo más característico de su comportamiento la noción agitada y dramática. La vida entera de los individuos en consideración frecuentemente está marcada por el castigo injustificado de la autoridad pública. Asimismo, personajes descritos literariamente como Casanova y Don Juan, aventureros lejos de las cárceles, son ejemplos de caracteres neuróticos debido a sus impulsos en el plano del amor. También lo son los impostores, aventureros modernos, representantes políticos o conductores de empresas, en quienes las fases de alternancia entre la subida y el derrumbamiento precipitados son frecuentes. Ahora bien, los detalles de esta categoría clínica son descritos en oposición al síntoma neurótico, que se presenta especialmente como regresivo, autoplástico y en el que el contenido latente es rechazado por el yo. El carácter neurótico, aunque presente un grado de regresión, es aloplástico y moviliza su ambiente. Si hay ausencia de autoplasticidad y rechazo del yo, lo que implica conflicto psíquico, pero continúa la regresión, entonces están dadas las condiciones para la criminalidad pura. Las tendencias asociales reprimidas que el neurótico confina a la satisfacción substitutiva y que el carácter neurótico se inflige a sí mismo, en forma radicalmente modificada, están libres y sin la presencia del conflicto interno en el criminal verdadero. Naturalmente, existiendo distintos grados de criminalidad, Alexander indica que la mayoría de los criminales resultan caracteres neuróticos extremos, ya que se verifica muy intensamente la fuerza del síntoma aloplástico. Sin embargo, seguidamente aclara que la noción de criminalidad pura debe ubicarse como concepto teórico relacionado con la teoría de un límite en matemáticas. Finalmente, con algunas formulaciones teóricas sobre la canalización de las tendencias, datos clínicos sobre la acción y evocaciones sobre las reacciones que no se han destacado para no extender demasiado este apartado, Alexander arriba a una psicopatología cuaternaria, neurosis, carácter neurótico, psicosis y criminalidad, que exponen un cuadro dinámico estructural
en el que deja al margen la perversión. Justamente la novela Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky representa en Los cuatro hermanos la distinción psicopatológica presentada. Alyosha, el neurótico que lo reprime todo. Dimitri, el carácter neurótico expansivo. Iván, el psicótico intelectual. Y Smerdyakov, en quien la criminalidad pura surge en condiciones psicopatológicas excepcionales. Aquí dos grupos principales emergen. De un lado, las neurosis y los caracteres neuróticos, en los que se presenta un conflicto psíquico a partir de la represión y en los que existe una reacción de la conciencia. Del otro, la psicosis y la criminalidad, que no presentan manifestación del conflicto, solo la expansión de los impulsos hacia afuera distingue el carácter neurótico del neurótico, lo cual establece una proximidad con la persona sana. En consecuencia, es enteramente comprensible, continúa Alexander, que los caracteres neuróticos sean desde el tiempo inmemorial aquellos que han encendido la imaginación literaria. Son casi todas las individualidades fuertes que luchan inútilmente por apaciguar sus tendencias antisociales. Ahora bien, resaltando la estereotipia y la repetición de conductas caracterológicas en oposición al desciframiento del síntoma, otras escuelas de psicoanálisis establecieron diversas tipologías en textos clásicos como El carácter neurótico de Adler de 1912 y Tipos psicológicos de Jung, publicado en 1921. Este último realiza un tratado sobre los tipos en la historia antigua y medieval e influenciado por las teorizaciones de Gross sobre las inferioridades psicopáticas, distingue tipos introvertidos y extrovertidos. Por otro lado, desde la noción del carácter a partir de la década del 70 en Estados Unidos, se produce paulatinamente un desplazamiento hacia las personalidades narcisistas y límites, especialmente con los desarrollos de Otto Kemper y la personología norteamericana de Gordon Allport. Según los desarrollos de Kemper, el trastorno de personalidad narcisista presenta una línea evolutiva que lo vincula con el síndrome de narcisismo maligno y el trastorno de la personalidad antisocial, que son patologías en las cuales el deterioro del superyo es elevado y produce conductas antisociales. Las teorías de Kemper, basadas en la organización caracterológica y la noción de personalidad borderline, impulsaron el desarrollo del psicodiagnóstico psicoanalítico. Paralelamente, Heinz Kohut, continuador de la psicología del yo, promueve el psicoanálisis centrado en el self, su constitución y periodos de formación, la restauración de experiencias traumáticas, etc., que lo condujo al estudio de las patologías narcisistas. En definitiva, ante el desuso de la noción de síntoma, la noción de personalidad se extiende y conduce a una clasificación de comportamientos dentro de un tipo integrado de personalidad como reemplazo de la antigua noción de carácter y dejando de lado al sujeto del inconsciente. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Psicoanálisis y Criminología, estudios sobre la delincuencia. Si les gustaría comentar ampliamente este tema, los invito a que se vuelvan mecenas en mi Patreon y hablaremos de este y otros temas de una forma más libre que estar comentando en YouTube. Muchas gracias por escucharme, los espero en el próximo video para continuar con esta y otras lecturas.